Fan de Marshall D. Teach, este video definitivamente es para ti. En esta ocasión vamos a teorizar otro gran misterio que el genio detrás de One Piece nos ha ocultado por tantos años. Hablaremos del pasado de Barba Negra y otros misterios que podrían resolverse si conectamos bien la información que tenemos. Antes de hablar de la ya famosa imagen dibujada por Oda de Teach mirando a la luna, indagaremos más en el gusto de Teach por la historia, ya que esto podría decirnos más de sus orígenes de lo que pensamos. Primero le daremos el lugar ideal en el que nacerá este gusto. Tiene que ser A, un lugar enriquecido en historia, B, un lugar en el que va a pasarla muy mal, perderá a sus padres y o seres queridos, además de conseguir una inhumana capacidad de resistencia al sueño, y C, este lugar tiene que ser en el Grand Line. Este último inciso es opcional. De hecho, mi teoría empieza diciendo que el origen de Teach no es el Grand Line, ya que de donde se encuentra el dato proviene de un databook llamado Vibre Card, donde se encuentran tarjetas con datos de los personajes, pero siendo Oda quien con el avanzar de la historia puede llegar a cambiar la información cuando llega el punto en el que se revela más directamente. Existen casos en el que se modifica la edad de los personajes, como el de Sukiyaki, de 56 a 81 años, o el más famoso caso en este tipo de databooks es el cambio de la fruta de Luffy. Además, el hecho de que ciertos personajes provenientes de otro mar terminen desarrollándose en otro totalmente distinto, como el caso de la familia Shimotsuki que provenía de Wano o Ace que provenía del West Blue. Si pensamos que Teach era un D y personajes como Roger y Dragon decidieron de cierto modo ocultar la D en el East Blue, me atrevería a pensar que fue este mismo mar donde los Marshall se ocultarían, pero en el punto de subir al barco de Shirohige y por la arquitectura de los edificios, terminaría en un punto en la historia en Sorbet, en el South Blue. Continuando en el hilo del East Blue, te explico que Oda nos ha puesto en la mesa que Nico Robin, arqueóloga, también se interesaría por este lugar, pues cuando los Mugiwaras son enviados a diferentes islas, Bartolomeo Kuma, un miembro del ejército revolucionario, decide enviar aquí a Robin en lugar de enviarla directamente con Dragon, pues en mi opinión, este lugar esconde una increíble historia que solo la erudito de Ohara podría descifrar. Estamos hablando de Tequila Wolf. Lo que sabemos es que es un puente gigante que empezó a construirse por orden de un noble mundial desde hace 700 años con el fin de conectar varias islas. Asumiremos que esto se realizaría para que los reinos afiliados al gobierno se salvasen de una segunda inundación. También sabemos que fue construido por esclavos y criminales y que a medida que avanzas se pueden divisar pueblos abandonados con hasta 300 años de antigüedad, por lo que desde hace 700 años, cuando los D eran perseguidos, la familia Marshall caería y se verían obligados a trabajar y vivir esclavizados por siempre en la construcción del puente generación tras generación. Naturalmente, como miembros de la voluntad de la D, encontrarían la manera de comunicar que esperaban el regreso de Joy Boy y que a pesar de todo debían sobrevivir para preservar su linaje, por lo que el gobierno y Ogorosei verían en los Marshall una fuerte voluntad capaz de hacer frente a la adversidad, haciéndoles trabajar día y noche hasta desfallecer. En el trayecto de la construcción, llegamos al nacimiento de Marshall D. Teach. Como último en la línea de sucesión, los padres de Teach le contarían la poca información que tenían de su linaje antes de morir, y este comenzaría a investigar en los pueblos abandonados la historia y el porqué del destino que estaba enfrentando, pero al no poder regresar más atrás y no teniendo nada más que perder, abandonaría Tequila Wolf con información incompleta y por obra del destino llegaría a la isla Sorbet en tiempos del rey Bekori, donde reforzaría el hecho de las injusticias del mundo y al poco tiempo escaparía en la tripulación de Edward Newgate, con un juramento interior de obtener más poder para vengarse de aquellos que exterminaron a su familia, y sería en la tripulación de Shirohige que conocería el mundo y se daría cuenta que para vencer al gobierno tendría que ser el rey de los piratas, obtener el One Piece y el mayor poder posible. Pasemos a hablar de su Akuma no Mi. Voy a conectar rápidamente lo que dije en mi video de la teoría del siglo vacío, pero más a profundidad. 1. Si hay 4 dioses, sol, verd, bosque y lluvia, y sabemos que existe la fruta del sol desde el siglo vacío, podemos asumir que las otras 3 también existen desde ese entonces, y alguien que no fue Im fue su portador, alguien que murió y no se sabe nada del paradero de su cuerpo ni de él en la historia. 2. Sabemos que los Skypians, incluido Enel, adoraban a Albert y a su dios, y por la mini historia de Enel sabemos que Fairy Bird era la luna. Podemos asumir que el dios Bird era el dios de la luna, pero al igual que la fruta de Nika, no tomaría su verdadera forma hasta no llegar a un despertar. 3. Enel se dirige a la luna como la tierra brillando en el cielo oscuro. Cuando Oda dibuja en su infancia a Teach mirando a la luna, no solo dibuja una luna creciente, sino también una rodeada por la oscuridad, parecido a cuando Teach usa un black hole. Además se menciona que la oscuridad es gravedad. Como en la vida real, la luna atrae meteoritos que impactan en su superficie.
4. A diferencia de la fruta de Nika, la fruta Yami Yami sí está en la enciclopedia de las Akuma no Mi, y suponiendo que ésta se escribió en una época más cercana a la actual, como para que estuviera en el reino Germa, una en el ejército revolucionario y otra en el reino Sorbet, cuando investigaron la fruta de Bonnie, entonces podremos asumir que hubo un segundo usuario de la fruta, que por la información dada, este usuario no llegaría a despertarla. Conectaremos el hecho de que Sebek, al igual que el primer usuario de la fruta, desaparecieron sin dejar rastro de su cuerpo. Para esto Teach ya nos había mencionado que la oscuridad podía absorber lo que sea. 5. Si conectamos que el Gorosei proviene del siglo vacío porque conocían a Nika y que formaban parte de la Alianza de Reyes, notamos que parecen tener el mismo patrón de sombras, que abren un círculo de invocación negro y que están conectados entre sí pero no con Im. Entonces podemos asumir que estos yokais son producto del despertar de la fruta modelo Bird y que esta maldición al introducirla en las personas no moriría, como cuando vimos que la maldición de piedra de Boa Hancock no terminaría aunque la matasen. Así se explicaría que el Gorosei no se ha presentado con Akuma no Mi. Además, estos mantendrían a Im como gobernadora en secreto, pero ¿por qué razón tendrían que ocultarla de los otros reyes? Entiendo que la ocultasen del mundo, pero ¿por qué también ocultárselo a la alianza? Respuesta, porque quien lideraba la alianza era el verdadero Imu Nerona, el primer usuario de la Yami Yami no Mi, y al morir el Gorosei quedaría a cargo de Mary Joyce como prueba de que los otros 18 reyes serían siempre iguales, sin saber que el Gorosei, a través de Im falsa, aún mantendrían la voluntad de Nerona por encima de las demás familias. 6. Si a esto le sumamos que las frutas Zoan tienen voluntad propia y que inconscientemente Luffy dice que al comer la fruta de Nika es más feliz y también que echa a reír sin parar, podemos pensar que una de las consecuencias de consumir la fruta de la oscuridad es ser absorbido por esta al morir y que estos quedarían atrapados por la oscuridad, a lo que Teach al comer la fruta aumentaría su deseo por poder, además de vestir diferente. Sus anillos, joyería, perlas, extravagancia, se las atribuiremos al antiguo rey, mientras que su gusto por las mujeres, la piratería y el propio nombre de su barco se lo atribuiremos a Sebek. El hecho de su resistencia al sueño se lo atribuimos a la privación que sufrió él y sus generaciones pasadas en Tequila Wolf, y sus momentos de cobardía, oportunismo y linaje se lo atribuiremos al propio Marshall. Recordemos que esto no necesariamente quiere decir que tenga triple personalidad, sino que inconscientemente estas diferencias harían que Teach cambiase con el tiempo por asimilar cada vez más el poder de la Yami Yami. Además explicaríamos las 3 calaveras en su bandera y el hecho de que pueda consumir más de una fruta, porque dentro de la oscuridad aún residen las antiguas almas de los otros 2 portadores pasados de la Yami Yami no Mi. 7. También podemos suponer que en aquel tiempo de Imu sí había un portador de la fruta de Nika, y este llegaría a despertarla, por lo que provocaría que el rey Nerona también se tomase el tiempo para despertar su fruta, a diferencia de Sebek, que no había un portador de Nika en aquel entonces, por lo que él no la despertaría. Así justificamos que no habría información de esto en las enciclopedias, y ahora, con Marshall D. Teach, vemos que Luffy sí ha conseguido el despertar, por lo que debemos ir preparándonos para ver que Teach pronto consiga su despertar y posiblemente enfrente a Shanks con este poder. Si el video te gustó, sígueme para más teorías SBS y curiosidades de One Piece.